Hola, bienvenidos a todos. Como diría nuestro querido Juan Latorre, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Comenzamos hoy un programa fantástico. Estamos pendientes de la entrada de una de las ponentes que estará con nosotros hoy, pero vamos a ir empezando porque ya son las 9 en punto, en horario de España. Bienvenido, querido Alejandro de Gabriel, colaborador habitual de Espiritualidad Tomando Tierra. ¿Cómo estás? Pues bien hallado, muchísimas gracias, Miquel. Iba a decir Juan porque te leía el nombre, casi me despisto. Voy a cambiarlo, sí. Encantado de estar aquí con vosotros y en mi casa también, y donde siempre me siento muy a gusto con un tema pues tan interesante como es la memoria, ¿no? Con todo lo que da para hablar. Buenas noches. Pues un placer compartir contigo, como siempre, querido Alejandro. Tenemos también a Jesús Duque. Bienvenido. A ver, vamos a solicitar que actives el micro. Vale, Ahora. ahora ya sí, ¿no? Perfecto. Bienvenido, Jesús Duque. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Yo diría que por aquello de algo más que muy bien, espléndidamente. Fantástico. Pues vamos a empezar a darle aquí al asunto, querido Antonio. ¿Cómo estás? No sé si estará conectándose con el ordenador. Vamos a probar. Michael, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Alejandro. Oye, Rosa me acaba de decir que ya entra. Vale, perfecto. Sí, ya comenté que faltaba un ponente, pero que empezábamos sin problema y lo incorporamos enseguida, nada más que se conecte Rosa. Perfecto, gracias, Antonio. Bueno, el tema de la memoria. ¿Qué nos ha traído al programa Fortalecer la Memoria? Todos hemos sido testigos alguna vez de algunos despistes que solemos tener en la vida cotidiana. ¿A qué son debidos? Pues a muchos factores diferentes. Pero hoy vamos a hablar de cómo fortalecer nuestra memoria. Y eso de la memoria, pues, ¿qué es la memoria, no? ¿Y dónde está? Hablábamos antes de empezar el programa con Jesús Duque. ¿Dónde está la memoria localizada, no? ¿Se sabe realmente dónde está localizada la memoria? ¿Está en el cerebro? ¿Está en algún área concreta? ¿Se sabe? ¿No se sabe? ¿Está pendiente de que los neurocientíficos descubran algo más sobre esto? Hay evidencias, pero que no están fácilmente accesibles al público y que hoy se van a desvelar aquí, en Espiritualidad Tomando Tierra. Entraremos en debate y en diferentes opiniones o llegaremos a un consenso y saldremos de aquí con mucho más conocimiento y sobre todo con más memoria. Cuéntanos, Jesús Duque, cuéntanos cómo has llegado a ese interés por fortalecer la memoria. Pues por una pérdida de memoria. Bien. Lo que pasa es que no sé si es bueno o es malo. Igual es bueno tener memoria selectiva. Y igual es bueno no hablar simplemente de memoria, sino de enfoque de memoria, la interpretación que hacemos de esa memoria o de esos recuerdos, que podemos incluirlos dentro de la memoria, ¿no? Y esa memoria, si la relacionamos con las emociones, y si esas emociones se somatizan en nuestro cuerpo y al final acaban en lo que podríamos llamar una memoria celular, que también es otra hipótesis de trabajo. Igual resulta que la memoria está a nivel celular repartido por todo el cuerpo. Es decir, hablar de memoria es hablar a lo mejor de la esencia de cualquier ser vivo, porque al final la memoria es un código de información y la información al final es un lenguaje y es interpretable. Y no podíamos dejar de hablar de la memoria si no hablásemos también de la mente. ¿Y eso qué es, eso de la mente, ¿no? Esos diálogos internos que tenemos de cosas que a lo mejor no han existido y sin embargo recordamos como si hubiesen existido. O incluso tenemos emociones heredadas que no son nuestras, que pueden ser de antepasados. Y hay memoria genética. Da para mucho. Da para mucho, pero no me quiero enrollar. Muy buena introducción, muy interesante introducción. Nos has dejado aquí un campo muy abierto. Tenemos con nosotros a Rosa Están Granada. Bienvenida, Rosa. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar nuevamente con vosotros, Mail, Antonio y todos los demás. Muchas gracias. Y es un tema, como estaba diciendo, apasionante, muy interesante. Pues la memoria tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? Quiénes somos, el campo de conciencia donde lo enfocalizamos. Así que feliz de estar con vosotros. Un fuerte abrazo desde Granada. Muchas gracias, igualmente. Y en tu caso, querida Rosa, ya que estás con el micro abierto,
¿Qué te ha traído a investigar el fortalecer la memoria? ¿Qué te ha invitado a decir, quiero participar en ese programa, con ese título? Me ha hecho reflexionar de mi propia experiencia, ¿no? Y claro, la memoria en un nivel inconsciente, parece ser que el ser humano capta todo lo que recibe, ¿no? Son como impresiones. Pero luego, ¿qué impresiones hacemos conscientes? Tiene mucho que ver con nuestras elecciones, aquello que de alguna manera le prestamos atención, ahí donde lo que le ponemos energía, aquello que tiene significado para nosotros. Entonces, me ha traído el contar o aportar un poquito mi propia experiencia y, por supuesto, también aprender de las personas que están aquí también como colaboradores o ponentes. Qué interesante. Qué interesante se está poniendo esto. Gracias, Rosa, por tu compartir y por tu saber. Veo que tienes muchos libros ahí a tus espaldas. Sí. Eso es que te gusta mucho leer. Cuéntanos un poco sobre ti. Bien, esto también tiene que ver con el contexto, ¿no? Es decir, cómo aprendemos las personas. Y las personas también aprendemos porque también se nos genera en nuestro ambiente una inquietud. Y concretamente mis padres, que nacieron en unos contextos, mi madre catalana, en unos momentos difíciles porque vivieron la guerra en la zona roja. Mi padre de Alicante, que también nació en una familia al pequeño de 10 hermanos y con muy pocos medios económicos. Sin embargo, uno y otro, ambos se encontraron porque tenían un amor al conocimiento, una curiosidad por saber muy importante, una apertura. Y claro, hoy día tenemos a golpe de ratón, tenemos San Google, tenemos un montón de información, pero en aquellos años, me acuerdo cuando unos Reyes Magos, éramos nosotros pequeñitos, y aparte de una casita preciosa que queda en la memoria porque nos impactó, porque no lo esperábamos, como un gran regalo que nos hicieron nuestros padres a mis hermanos y a mí, pues es que nos trajeron una enciclopedia que todavía está por ahí, una enciclopedia de conocimiento, ¿no? Porque antes se llevaba esto, pero no enciclopedias para llenar estanterías porque había que decorar la casa. Incluso ya sabéis que se vendían enciclopedias que eran todo un bloque, era solamente la apariencia, era un cartón piedra. Pero sin embargo, en casa ha habido una curiosidad por los idiomas, entonces hay un montón de libros de los idiomas, por la cultura, el conocimiento, la astronomía, los antiguos egiptos, un saber muy grande. Entonces todo está lleno de libros y yo sigo siendo una enamorada de la lectura. Así es. Deberíamos plantearnos si la idea del nuevo modelo de aprendizaje, la nueva forma que estamos teniendo de adquirir información y datos, si nos está afectando a esto de la memoria y al proceso de aprendizaje, ¿no? El descargar siempre la información del Internet y el leer rápidamente, saber sobre algo, si eso nos está haciendo adquirir el conocimiento y el aprendizaje de otra memoria y si está afectando también a esa memoria. Yo recuerdo, hablando de este tema con Rosa, me he acordado, yo antes sabía los números de teléfono de todas las personas importantes que había en mi vida. Me los sabía de memoria. Si ahora me preguntas el teléfono de algunas personas, no me lo sé de memoria, porque lo tengo grabado en el teléfono y puedo acceder a él desde cualquier dispositivo. Entonces ya no tengo la necesidad de aprender eso. Antes hablábamos con Jesús y mencionaba la memoria selectiva, ¿no? Antes de empezar el programa dijo, bueno, quizá haya que elegir, ¿no? Con qué nos quedamos, qué memorizamos y qué datos no son tan importantes. El saber ocupa lugar, esa expresión de el saber no ocupa lugar, ¿hasta qué punto puede ser cierta? ¿Tú qué opinas, Alejandro? ¿El saber ocupa lugar? Cuéntanos un poco sobre ti también y, por supuesto, sobre por qué estás aquí en este espacio maravilloso de fortalecer la memoria. Gracias. Pues gracias, Miquel. Yo principalmente con la memoria es un tema que me ha ocupado una parte de mi vida porque la memoria nos trae el recuerdo y muchas veces cuando nos encontramos algo perdidos en la vida y no encontramos o no sabemos cuál es nuestro porqué, nuestro para qué, el sentido de nuestra existencia en esos momentos de crisis existencial,
conviene y viene muy bien al ser humano recordar realmente cuál es el sentido de la vida. Entonces, si memoria viene ligado a lo que es el recuerdo, este tipo de recuerdo, desde lo que es la memoria selectiva, sí me nutre, porque da sentido y viste de coherencia a mi vida. Con respecto a esto de la prontitud con la que queremos los conocimientos ahora, y es verdad que también me sumo a lo que tú dices, que antiguamente no sabemos todos los, o casi todos los números de teléfono de nuestros amigos, de nuestras parejas de memoria, yo ahora mismo soy incapaz, a duras penas me sé el mío nada más, porque la tecnología de algún modo faculta el que tengamos acceso inmediato a todo tipo de información sin tenerla que retener con nosotros. Y cuando hablamos de memoria, aunque no sean compartimentos estancos, siempre me gusta hacer un símil con lo que es un ordenador al uso, que todos tenemos uno en casa. Está lo que es el directorio o el escritorio, que es esto que usamos todos los días, que digamos que es lo más espontáneo, lo más inmediato que tenemos, el Facebook, cualquier tipo de herramienta o de aplicación que podamos tener. Después está el disco local, que es donde almacenamos las cosas que vamos estudiando, que es una de las fuentes del conocimiento, que es el discernimiento y el aprendizaje. Después está ese disco duro, que es el que a mí me apasiona y del que más me ocupo, que es el disco duro del alma. O sea, es donde está esa sabiduría que tenemos encerrados dentro de nosotros y que muchas veces lo portamos desde el primer aliento que tomamos porque realmente nos ha acompañado toda la vida. Y a veces también ir a por ello nos puede llenar de bendiciones y colmar de muchísimas alegrías. Con respecto a esto de selectivo, realmente, y podría entender que haya personas que se preocupen por la falta de memoria cuando a nivel cognitivo están digamos, disminuyendo sus procesos y ya eso le está limitando en la vida día a día. Pero este que os habla, un humilde servidor, no tiene ningún conflicto con admitir que si yo veo una película esta noche, mañana es más que probable que no recuerde de qué iba la película, pero es que me es igual, porque en ese momento simplemente estaba en desconexión y me permitía fluir con una película que vivía en tiempo presente, pero que no es importante para mí, porque la memoria nos puede traer mucho sufrimiento también. De hecho, los traumas infantiles, la falta de amor percibido y un largo etcétera, que han hecho en aras de la supervivencia, que nos hayamos creado un personaje con unos valores y unas creencias que nos han hecho sufrir, pero nos han permitido sobrevivir, eso es una memoria que puede ser dañina y que viene de modo recurrente, con lo cual la memoria ni siempre es tan buena como se dice. Bueno, por no extenderlo más o menos, pero eso es lo que a mí me apasiona, todo lo que tiene que ver con todo esto. Muy interesante y grandes aportaciones, querido Alejandro. Gracias. ¿La atención y la memoria pueden tener algo que ver? ¿La capacidad de atención que tenemos puede tener que ver con la memoria? ¿Y la memoria va a estar ligada a nuestro sistema límbico, a la parte más emocional? Es decir, tendremos tendencia a acordarnos de aquello que emocionalmente ha sido impactante para nosotros, tanto para bien como para mal. Porque a veces cuando escuchamos una canción, de repente detona a nosotros ciertos recuerdos y ciertas vivencias. Y porque también los aromas también nos pueden recordar a alguien. Porque a veces sentimos un aroma y automáticamente nos acordamos de un ser querido que quizá ya no está o que quizá esté en nuestras vidas ese perfume y de repente te embriaga una sensación, te embriaga un recuerdo, ¿no? A mí el olor a mantequilla siempre me recuerda a mi abuela por parte de madre, mi abuela materna. Siempre que veo la mantequilla y percibo ese olor a mantequilla, automáticamente me viene el rostro de mi abuela, porque era uno de sus platos preferidos, el untar 2 galletitas María de toda la vida de trigo y en el medio ponerle un poquito de mantequilla. Sabemos que la mantequilla, la manteca, era una de las fuentes de alimentos hace tiempo, ¿no? Conservo yo en mi casa un documento, una escritura, en el cual se había vendido unas tierras por unas onzas de manteca, de mantequilla. Fijaros hasta qué punto. Y yo miraba ese documento, ese manuscrito, en el cual mencionaba, ¿no?, que se habían cedido ciertas tierras por no sé qué cantidad de onzas de manteca. Y yo, la manteca, y con mi abuela materna ahí otra vez presente con esa imagen de ese momento en el que mi abuela se comía con tanto afán y con tanto deleite esas galletas con mantequilla, ¿no? Entonces yo estaba leyendo aquello y estaba impactado, ¿no?, porque se intercambiaran bienes como tierras por onzas de manteca, que por lo visto era un alimento importante, ¿no?, para la época. Estamos hablando de tiempos en los que la guerra causaba serios problemas de abastecimiento, entre otras cosas, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo yo automáticamente iba al recuerdo de mi abuela y lo de las onzas de manteca. Me acordé ahora, pero lo que más me acuerdo es de mi abuela con la mantequilla y no del manuscrito en el cual se intercambia onzas de manteca por tierras, que quizás sea más impactante, pero mi recuerdo emocional es más intenso el de mi abuela que el del manuscrito con las tierras por onzas de manteca. Así que la atención y la memoria tienen que ver
y la memoria emocional, el sistema límbico de nuestro cerebro, tiene algo que ver con la memoria. ¿Qué opinas de esto, querido Jesús Duque? Pues que por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es más, cuando prestamos atención a algo, cuando algo nos interesa, como estaba comentando Alejandro de la película, entonces nuestra memoria se activa. Pero se activa también porque se activa nuestro sistema emocional. O sea, transformamos ese pensamiento o esa vivencia en una emoción. Y al transformar una emoción, el cuerpo la somatiza. Y al somatizarla ya pasa a la memoria celular. Hablamos de un proceso completamente biológico. No solamente de sinapsis neuronal a nivel cerebral, sino pensamiento, un olor, algo que he visto, algo que me han contado, que en definitiva todo eso son vibraciones. Son vibraciones. Esa vibración, nuestro cuerpo la interpreta. Yo pienso que tiene mucho que ver con esto la glándula pineal, que de eso si queréis luego hablamos también. Y entonces ese código de información, esa señal, esa vibración, tiene una interpretación. Nuestro cuerpo la recoge y si se transforma en una emoción, entonces se somatiza. Y cuando se somatiza, eso ya se te queda grabado para toda la vida. Entonces, lo del olor a la mantequilla, eso no se te va a olvidar jamás. Y la película que acabas de ver, pues seguramente no le prestabas atención, no te estaba emocionando, no te hizo saltar una lágrima, no te hizo saltar una sonrisa, no se produjo ese proceso fisiológico y por lo tanto va a pasar desapercibido. También estoy convencido de que, como decía antes Rosa, todo se graba. Una cosa es la parte consciente y otra la parte inconsciente, ¿no? Que no la subconsciente. Al final todo se graba. El asunto es que tengo que optimizar los recursos que tengo y yo no puedo estar permitiéndome el lujo de estar consumiendo energía en recordar cosas que no me aportan nada. Por lo tanto, tengo que tener esa memoria selectiva. Y lo de si el conocimiento, si el saber ocupa lugar, bueno, estamos dando por hecho que ese conocimiento está en algún lugar. Yo sospecho que no. Yo sospecho que está más en el tiempo que en el espacio. Por lo tanto, si yo parto de esa teoría, por supuesto que no ocupa lugar. Hace unos días, si veis que me enrollo mucho, me cortas, Miquel. Adelante, Hace unos días Estás estuve... aquí para exponerte, para explayarte. Es que comunicar. empiezo a ligar una cosa con otra y no sé Eso si es acabo perdiendo el maravilloso, hilo. es tu memoria que está haciendo Estaba cenando conexiones. con el hermano de mi cuñada, que es ingeniero en telecomunicaciones y trabaja en una empresa que fabrica componentes para microprocesadores, se llama Rafa. Y le pregunté, oye, Rafa, digo, la información a la que accedemos, ¿dónde está? Y este, que es ingeniero de telecomunicaciones, me dijo, es que no está. Digo, ¿cómo que no está? Estará en algún ordenador, en algún disco duro, en eso que hablaba antes Alejandro, ¿no? Ese disco duro. Me dice que va, que no, que está fluyendo constantemente y accedemos a ella. Y os pongo un ejemplo. Esta señal que estamos viendo ahora mismo sale de un dispositivo y llega a otro dispositivo. Pero mientras sale de un dispositivo y llega al otro, está en algún sitio esa señal. La pregunta, ¿esa señal va a permanecer ahí siempre o esa señal se borra? Yo estoy convencido de que permanece siempre. Otra cosa es cómo nos conectamos a esa señal, que podemos llamar memoria, y aquí podríamos enlazar con la mente colectiva de Carl Jung. Y la memoria, llamémoslo el campo mórfico, o el tema de la memoria de las especies, es decir, es que esto da para mucho. Para mucho. Por lo tanto, completamente de acuerdo. Lo que conocemos como memoria cognitiva tiene muchísimo que ver con la atención. ¿Dónde ponemos atención? Es lo que pasa en el proceso de aprendizaje con los chicos y con las chicas. Es decir, no estudian porque es que no les interesa lo que están estudiando. ¿Cómo van a poner atención a algo que saben que tienen que aprendérselo de memoria, memorizarlo, vomitarlo en un examen y luego no les sirve para nada? Es que es absurdo. Por lo tanto, es un suplicio para ellos tener que memorizar, tener que poner atención en algo que no les importa porque realmente no es importante. Que haya un aumento tan grande de casos del llamado déficit de atención, problemas en la atención, en la concentración, en los jóvenes, también los adultos, pero sobre todo en los jóvenes y los procesos de aprendizaje del modelo actual, puede tener algo que ver con este procesamiento de que aprendemos también con la influencia de las emociones, que ese sistema límbico pueda estar completamente conectado con la capacidad de la memoria, de la atención, de la concentración.
Querida Rosa, ¿qué opinas? Yo comparto primero con Jesús lo que él ha dicho, pero es que ya son investigaciones científicas y curiosamente va aún más también en esa vía de ciencia que se está acercando, afortunadamente más, a lo que le hemos llamado espiritualidad, ¿no? Espiritual es aquello que no sé, intangible, etéreo, que no conocíamos, ¿no? Pero gracias a los avances que están haciendo varios científicos a la vez y también en colaboración, precisamente porque yo creo que esa memoria, esa información está en el campo, se llaman campo, el éter, pero como si el cerebro o esa información masiva realmente no está aquí, sino que está no fuera, nos rodea, es como el agua para un pez, pues para nosotros como el aire para un pez. Entonces el déficit de atención que actualmente están viviendo sobre todo los jóvenes, los niños, a los que rápidamente se le ha diagnosticado de déficit de atención para luego etiquetarlos, de alguna manera también ponerlos bajo observación clínica incluso, tiene que ver con el exceso, la disponibilidad inmediata que hay de la información. Hoy día, pues toda la gente, vosotros lo habréis hecho igual que yo, vais por la calle, en un autobús, en el metro, en un tren, y la gente está así. Entonces, por aquí, si no tenemos unos criterios selectivos de atención, estamos recibiendo un constante flujo de informaciones que realmente no tienen nada que ver ni con nuestros intereses, lo que no conviene, nuestro proceso de aprendizaje. Por eso hoy, más que nunca hace falta algo de lo que se ha hablado aquí muchas veces, lo sabe Antonio, ¿no? Es la consciencia. La consciencia y saber que efectivamente los estímulos que hoy recibimos, precisamente porque los sentidos de los oídos, la vista, el tacto, el gusto, ¿sí? Todo eso que son los 5 sentidos es a través de donde llega la información a nosotros. Como la mayoría de las personas son visuales, ¿sí? Entonces hoy día hasta la publicidad está viendo que la gente no lee poquísimo. Entonces ahora, y cada vez menos, entonces ¿qué pasa? Hasta para quien se dedica al marketing, resulta que los vídeos tienen que tener gran contenido emocional, gran contenido visual, que impacten, que remuevan, porque si no la gente enseguida, a no ser que les seduzcas de alguna manera, les impactes, les crees atención, precisamente por eso, por el impacto que tienen las emociones. Y aquí, aunque sea una curiosidad, sí que me gustaría aportar la parte de la ciencia del funcionamiento de nuestro cerebro. Perfecto. Efectivamente, tenemos un cerebro reptiliano primitivo, instintivo, totalmente orientado a la supervivencia, que lo que está abocado es a vivir, a no morir, ¿no? Luego está el cerebro límbico que tú has mencionado, que tiene históricamente una evolución mucho posterior y ahí reside también las emociones. Y por último, más tarde está la corteza cerebral, donde reside el pensamiento lógico, matemático, ¿no? Entonces, en los modernos, que no son tan modernos, ya llevan muchos años de conocimiento de cómo aprendemos, pues tiene que ver que si un conocimiento, una noticia, va asociada a una emoción, a nivel cerebral, la comunicación de esa información que va de célula a célula y se comunican por unos ramales que es el axón, bueno, no importa el nombre, pero se comunican, ¿no? Y que van recubiertos de una materia que se llama mielina, que viene a ser como el recubrimiento que tienen los cables de plástico para que no se pierda la electricidad. Entonces sabemos que el cobre es un gran conductor, pero si no estuviera recubierto por este material aislante, digamos, la electricidad se perdería, ¿no?
Entonces esto ya se estaba hace tiempo aplicando a los sistemas más modernos de educación. Claro, ¿quién lo hace? Pues no son los sistemas masificados de los colegios públicos, sino aquellos colegios que son más avanzados, quizá más elitistas, que saben que es importante, como por ejemplo el método de la pedagogía Waldorf, que saben que los niños aprenden tocando, sintiendo, haciendo, experimentando. Entonces se sabe que la información que llega a nuestro cerebro, si es solamente a nivel de lectura, se queda apenas en un porcentaje pequeño de un 10%, pero si esa información llega asociada a emociones y sobre todo la ponemos en práctica, ¿sí? Pues entonces esa información se va a quedar. Claro, cuando nuestro sistema educativo, social, económico está haciendo un sobreabuso de información a través de imágenes, de fake news, de información, pues el cerebro se cansa, se desconecta. Y hoy día, por ejemplo, conoceréis que las charlas TED, que es un formato precioso de comunicación, muy impactante, que antes tenían una duración de más de media hora, pues hoy día es que se han reducido a 20 minutos, incluso a 15 minutos. ¿Por qué? Porque cada vez la capacidad de prestar atención, y por supuesto la atención es lo que nos permite que pueda alimentarse la memoria de conocimientos, de sensaciones, de recuerdos, de información, se va diluyendo. Entonces, por eso es muy importante, desde mi punto de vista, que soy madre, que los padres fomenten un uso limitado de los móviles para los niños, que fomenten el diálogo y sobre todo lo que es la experiencia, para que ahí a través de las emociones se pueda ir educando a los niños y las niñas y a los adolescentes con una educación de calidad en la que también se vayan transmitiendo valores. Muy interesante, Rosa. Has comentado las charlas TED, son una de las más conocidas y de las más impactantes, ¿no?, de los medios de comunicación. Has comentado que antiguamente duraban unos 30 minutos las ponencias de esas charlas TED y que actualmente se reducían ¿a cuánto tiempo? Unos 20 minutos, 15 minutos. Esto ya dice mucho. Esto ya dice mucho acerca de cómo estamos cambiando y de, como efectivamente comentabas, de la capacidad que tenemos de retener esta información. Y de cómo nuestra atención quizá también tiende a dividirse a otras áreas porque simplemente estamos acostumbrados a ser impactados por tantas y tantas volúmenes de información a través de todos los medios, ¿no? Alejandro, te veía antes ahí muy pendiente de lo que estaba comentando Rosa y no sabía si era que querías aportar algo y tenías ganas de hablar o si era que estabas atento a lo que decía. Estaba ahora mismo con un exceso de atención en vez de déficit y estaba atándome yo la lengua para no interrumpir y tomándome notas porque me interesó, vamos, me encanta el tema y cómo se está derivando a cosas tan profundas. Yo me gustaría haceros un apunte y esto me vino así, pero también me gustaría, en honor a lo que siento, compartirlo con vosotros. Se habla del déficit de atención en los más jóvenes, pero claro, si el déficit de atención viene dado por la falta de interés, estaríamos hablando de déficit de interés. Quizás lo que estamos ofertando a estos niños de la nueva era no es tan interesante para ellos ni para su desarrollo. Quizás los sistemas educativos en países del primer mundo, mal llamado primer mundo como España, no es lo que realmente está demandando esa legión de seres de luz, y sé que me estoy yendo a un terreno más espiritual, de esa información que realmente es simplemente adoctrinamiento y que a ningún lugar les ha de llevar. Eso por un lado. Pero con respecto al déficit de atención diagnosticado médicamente, que es esa hiperactividad, me gustaría también poner aquí un punto con respecto a lo que es la química. Nuestro cerebro es química y todo lo que no tenga que ver con el interés, sino con la incapacidad de los jóvenes para poder memorizar y aprender, quizás tiene que ver con una ingesta de productos químicos de modo no percibido. Y no quisiera entrar en este tipo de terrenos porque sé que nos desviaríamos mucho y a lo mejor polemizaríamos, pero
a mí me llama la atención la cantidad de autismo y de Asperger que hay en las últimas décadas, cosa que no se conocía hace un siglo. Deberíamos a lo mejor revisar qué hábitos saludables o no teníamos antes con respecto a los que tenemos ahora, qué estamos comiendo en demasía, qué tipo de alimentación estamos teniendo, qué tipo de vida, si es saludable o no, cómo se desarrollan nuestros niños, cómo los estamos alimentando, si tienen contacto con la naturaleza igual que tuvimos nosotros o nuestros padres, si realmente tienen valores en casa, si tienen buen ejemplo por parte de sus padres y un largo etcétera. Y además, como somos química, el cerebro es química, también habría que ver de qué modo podemos desintoxicar nuestro cerebro. Podríamos hablar de los fluoruros, podríamos hablar del azúcar refinada, podríamos hablar de las grasas estas llamadas comidas basura. En definitiva, algo ha cambiado en la humanidad. Por un lado, a nivel químico, creo que estamos peor, nuestros hijos están peor de lo que estuvimos nosotros antaño, por mucho hambre o por pocos lujos que hubiéramos podido tener cuando éramos niños, porque a lo mejor soñábamos con un bollicao cuando lo veíamos en la tele, pero no podíamos permitírnoslo, y cómo hoy por hoy se está alimentando a la juventud. Y desde luego, déficit de interés. Un ser sabio, con un alma sabia, aunque cognitivamente no identifique lo que le están intentando inculcar, es más que probable que lo esté rechazando, y eso es lo que se traduce en un déficit de interés. Sé que es muy sutil todo esto que digo, que podía, insisto, sentar polémica, pero a mí me gustaría con esto también, por dar algún tipo de tips a las personas que nos escuchan, hablar de cosas que son buenas para el cerebro, más allá, obviamente, de estar motivado, porque, como bien habéis dicho vosotros, donde ponemos la atención ponemos nuestra energía, y la energía es lo que crea la realidad. Somos, no en vano, energía pura. Dormir y descansar. Nosotros cuando éramos pequeños descansamos nuestras horas preceptivas. ¿Cuánto descansan los niños de hoy? Quizás también es un gran alimento para el cerebro. Se nos decía de pequeños que alimenta más a un niño o a un bebé casi más el sueño que el alimento. Pues deberíamos ver cuáles son los hábitos de descanso de nuestros niños. Los fluoruros, ¿cuántos no llevamos al menos 40, 50 años cepillándonos los dientes con pasta dentífrica que tiene flúor? Una vez que ya se sabe que eso calcifica la glándula pineal de la que hemos hablado y que eso incide directamente y está científicamente comprobado que tiene que ver con el Alzheimer, con la demencia senil y con un montón de problemas que tienen que ver con los ritmos circadianos, con el no poder conciliar el sueño, y eso es lo que explica y de algún modo justifica que la gente cuanto más mayor es, menos necesita teóricamente dormir. Yo pondría eso un poco en cuestionamiento también. El estrés, el amor percibido, el amor alimenta muchísimo al ser humano, no solo el dinero y el que tengan todo tipo de lujos. Es normal que ha cambiado un poco a nivel social. Los ácidos grasos, el omega 3 es fundamental. Insisto, el contacto con la naturaleza, la buena oxigenación, eso que hasta hace pocos meses parecía que valía tanto como el oro, porque era algo clandestino, era como en la ley seca el poder beber alcohol. Es importante. Todas estas sustancias que hay ahora que son estimulantes, que para mi sorpresa no están prohibidas en un país como España, con un gobierno que dice cuidarnos, como son esas latas de medio litro que tienen taurina, cafeína y un montón de estimulantes que se venden en las puertas de los institutos en cualquier kiosco, y a nadie le llama la atención. La repostería industrial, esas grasas malas, malísimas que intoxican. Bueno, no quiero tampoco hablar de lo malo, pero buena oxigenación, insisto. La actividad física. Los niños antiguamente practicábamos bastante deporte, actividad. No hay que ser un deportista de élite, pero ¿con qué frecuencia nuestros niños van al parque, abrazan un árbol, juegan al corre, corre que te pillo, etcétera, etcétera? Los niños, cuando son muy pequeños, instintivamente están en continuo movimiento. Llega un momento en el que dejan de moverse, y dejan de moverse antes de lo que pudiera ser recomendable. El magnesio es fundamental, la vitamina D, el sol, eso de lo que se nos ha querido privar, y de aquí a poco hay quien quiere incluso taparlo porque se nos ha vendido una falsa verdad, por no decir mentira, que es una palabra, una connotación negativa, de que el sol nos va a matar, nada más alejado de lo que es la realidad. El magnesio es fundamental, interviene en 300 procesos fisiológicos del cuerpo. El magnesio hace décadas que en la agricultura rotativa y todo lo demás no se está nutriendo a la tierra, no se la está alimentando con magnesio. Sí, con otro tipo de nutrientes como los fosfatos, pero no con el magnesio. Y eso la tierra no lo recupera y tenemos déficit, carencia de magnesio. Eso es barato y eso sana a la gente y le ayuda a no enfermar. Quiero decir que podríamos hablar de un montón de hábitos sencillos, tampoco estoy yéndome a lo más. La vitamina B, la B12 para el cerebro es fundamental. Por eso digo que la parte química es importante también, porque después uno, con su raciocinio, con esa sabiduría interior, con la estimulación de nuestros padres o de los mayores, de los llamados amores primarios, uno puede decidir en dónde pone el foco y la atención, pero es que si a mí me apasiona algo, por mucha intención que tenga, si mi cerebro de algún modo está completamente intoxicado, es muy difícil que yo pueda tener una buena memoria.
Disculpadme que me Muy haya extendido. interesante. No, excelente, excelente. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Gracias. Estamos llegando a un punto en el cual estamos empezando a converger, ¿no? Con la filosofía que tenemos acerca de esa conexión con ese campo cuántico, con ese campo cero, con ese punto de conexión, con quizás esa red de Indra o quizás esos nombres que se han mencionado, hacia ese punto donde está el acceso a toda la información, quizá también campo acásico para Erwin Laszlo, entre otros. Y quizá también estamos empezando a hablar acerca de la importancia de desintoxicar nuestro organismo de ciertas sustancias que quizá pueden estar afectando al nivel neurológico, a nuestra capacidad de atención, a las funciones cognitivas que tenemos, ¿no? Alejandro ha comentado diferentes minerales como el magnesio, esa tríada mineral de calcio, magnesio y fósforo, tan importante que esté en equilibrio. Y también ha mencionado el grupo B, especialmente la vitamina B12. Los ácidos grasos omega 3 están súper estudiados y evidenciados científicamente acerca de la capacidad en la capacidad cognitiva, también en la ¿cómo se dice? Ser impulsivo. Impulsividad. Eso, gracias, Rosa. Ser impulsivo, siempre lo digo muy mal esa palabra. Y cuando somos más impulsivos parece ser que tomando una cierta dosis de omega 3 desciende la capacidad o aumenta, mejor dicho, la capacidad de reacción. El tiempo que tienes de reaccionar ante un estímulo no es tan automático, sino que pasa por la consciencia y elegimos actuar conscientemente. Entonces, los ácidos grasos omega 3, aparte de también de la depresión, que también se están estudiando, parece ser que juegan un papel más que fundamental y más que justificado, ya no por moda, que hay muchas modas, sino que está muy evidenciado también. Jesús, ¿quieres añadir algo o comentar algo con respecto al tema que estamos empezando aquí a entrar de lleno? Pues que está muy relacionado lo de la mielina de la vaina, ¿no? Que recubre estos cables eléctricos, la conductividad eléctrica con el magnesio. El magnesio como metal que es fundamental para la conductividad eléctrica. Y somos fundamentalmente energía que fluye. Fluimos por un campo físico. Si nuestro campo de conductividad no está bien, pues las conexiones entre células no se producen correctamente y se producen desequilibrios. Yo diría que básicamente todo es importante, pero lo del magnesio es fundamental, es clave. Lo del flúor es que el flúor lo que hace simplemente es que la glándula pineal pues la va enquistando, la va enquistando, la va enquistando y no nos conectamos. O sea, hablar de telepatía es hablar de ciencia. Ya los científicos no se cuestionan si nos comunicamos telepáticamente o no, nos comunicamos telepáticamente. Pero esa comunicación telepática entre seres de la misma especie va a depender de cómo tengamos de limpia nuestra glándula pineal. Y el flúor la está, pues poco a poco cerrando. Lo que comentaba Rosa es que es muy importante. Es que en el fondo lo que se está produciendo es una disonancia cognitiva. En el sentido de dar mucha información contradictoria que bloquea nuestro cerebro porque somos capaces de asimilar tantas contradicciones. O sea, es un proceso de contradicción. O sea, si te están dando golpes y golpes y golpes y golpes y golpes, al final, si no te dan golpes, echas de menos hasta los golpes. Entonces, estamos entrando en un proceso en el que no es que sea un conspiranoico, o sí, pero que creo que está todo perfectamente organizado y que está perfectamente, que conduce a un plan, no es casual. No es casual tantas cosas de las que hablamos que se hagan mal, no es casual, se hacen mal a propósito. El déficit de atención, claro que es déficit de atención. Es que al niño o a la niña que se le diagnostica déficit de atención es que tiene déficit de atención, es que no le prestan atención. No es que él no presta atención, es que a él no se le presta atención. Y hablamos de un proceso de física cuántica, que el observador modifica lo observado. O sea, a un niño que no se le presta atención, ¿qué crees que va a hacer? Pues va a ser hiperactivo, porque va a estar buscando que se le preste atención. Y cuando le digan algo, pues va a decir que no, porque lo que busca es que se le presta atención. Pero claro, con el ritmo que llevamos, que si llegas a casa a tal hora, que si el niño le dejas en la guardería o de la guardería le llevas al colegio y la apuntas a actividades extraescolares para que esté ocupado, y cuando llegas a casa estás reventado y quieres ponerte la televisión, aunque nada más sea para quedarte dormido viendo la televisión, pues el niño está con déficit de atención. Pero forma parte, yo creo que, de una sociedad en la que estamos metidos y que de forma individual, de forma consciente, individualmente, podremos salir los que queramos o los que quieran. Los demás
es que no, yo veo complicado la respiración, es que la respiración es fundamental, el oxígeno es fundamental para metabolizar todo. ¿Respiramos? Evidentemente sí, si no respirásemos estaríamos muertos. ¿Pero respiramos bien? No. ¿El ambiente que respiramos, del cual nos alimentamos, lo cuidamos? No. ¿Nos importa realmente lo que comemos? Un cerebro sin oxígeno es... Pero es que este gesto, no se puede hablar de memoria si no hablamos del agua. O sea, sin agua no hay memoria. Pero es que el agua no es que me tome un té o una infusión, no, es que si lleva un sabor, nuestro organismo ya no lo detecta como agua. Tú puedes estar tomando todas las infusiones del mundo y pensando que te estás nutriendo con agua. No es verdad. El cerebro y por supuesto agua que no esté embotellada, a ser posible que no provenga de un pantano. Y podemos hablar de Masaru Emoto, de las moléculas del agua. O sea, es que esto da para muchas cosas porque todas confluyen en lo mismo. Ya que has mencionado a Masaru Emoto sobre las moléculas del agua, coméntale a la audiencia por qué es tan importante su mención, brevemente. Para no dejarlo así en el aire. A ver, Masaru Emoto lo que se dio cuenta es de que el agua recoge mensajes. O sea, a un vaso de agua le dices cosas bonitas y la estructura molecular del agua cambia y empieza a coger formas armónicas, formas hexagonales. Y podríamos hablar incluso, bueno, de los archivos acásicos, por supuesto, y de la geometría sagrada tan perfecta, ¿no? O los copos de nieve. Pero entonces Masaru Emoto se dio cuenta de que si cogía agua de una fuente contaminada y la analizaba al microscopio, la estructura molecular que tenía era rara, no estaba equilibrada. Mientras que si cogía un agua saludable de una fuente que no estuviese contaminada, se dio cuenta que la estructura del agua era distinta. Y empezó a ver cómo, a través de proyectar intención al agua, cambiaba la estructura. Pero es que la intención, ¿qué es? Es que la intención tiene algo que ver también con el corazón. Porque el corazón no es ni más ni menos que un amplificador de una señal, de una intención. Vale que lo pensamos con la mente, vale que nuestro cerebro crea las conexiones, pero cuando conectamos el cerebro con el corazón y se produce lo que podríamos llamar coherencia cardíaca, esa intención, el corazón la proyecta y la amplifica. Y lo que filtra el corazón lleva intención. Si no pasa por el corazón, no lleva intención. Por lo tanto, el agua recoge las intenciones. ¿Y qué somos nosotros? Pues el 75% de nosotros somos agua. Pero es que de nuestro cerebro no es el 75, es el 85. O sea, nuestro cerebro básicamente es agua. Y el líquido cefalorraquídeo es agua. Y en el líquido encefalorraquídeo está toda la información que procesa nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, no podemos hablar de memoria si no hablamos de agua. Y si no hablamos de la composición del agua. Es decir, no podemos estar bien si bebemos agua del grifo. Es así de sencillo. No podemos estar bien si bebemos agua embotellada, que no sabemos cuánto tiempo ha estado embotellada en un plástico, ni sabemos cuánto tiempo ha estado expuesta a la luz en ese plástico. No podemos estar bien. Pero ¿cuánta gente bebe agua de una fuente, de un manantial? Los que lo tienen cerca. ¿Y cuánta gente lo tiene cerca? Ahora mismo se ha desaprovechado una oportunidad de oro. Y cambio de tema, con el teletrabajo, ¿no? Se podía haber fomentado más el teletrabajo y que la gente se hubiese ido a ocupar pueblos desocupados con buenas conexiones a Internet para integrarse más en una vida más saludable y descongestionar las ciudades. En Madrid, por ejemplo, estoy seguro que más del 50% o más del 60% son empresas de servicios. Y la gente que trabaja en Madrid podría perfectamente teletrabajar a 100 kilómetros de Madrid. Y no se notaría nada, no pasaría nada. Sin embargo, no se ha aprovechado. Pero no se ha aprovechado conscientemente. Es decir, no se puede ser tan tonto como para hacer todo mal, joder, no se puede ser tan tonto para hacer todo mal. Por lo tanto, repito, esto es un tema individual. Tenemos aquí a María Wilson, que pertenece a la audiencia, y comenta que para recuperar la memoria, que ha experimentado mucha mejoría con el magnesio, con las vitaminas B
y que le ha ayudado mucho a recuperar la memoria. Y también menciona acerca del déficit de atención, que su hijo fue diagnosticado hace 18 años con el déficit de atención y que quisieron medicarlo, pero que se opuso. Hablaba de que él era como muy hiperactivo. Entonces, como están comentando todos los ponentes, es un tema para hablar muy extensamente, ¿no? Porque puede dar lugar a muchas causas, a posibles causas, pero sí, sin duda, estamos ante la necesidad de un cambio. Personalmente, esas palabras de Rosa es que tenemos que poner conciencia, que al final es de lo que trata el programa de Espiritualidad Tomando Tierra, ¿no? Poner conciencia y atención hacia de qué manera me estoy enfocando y con qué información dejo que entre en mi campo de información y cómo me está afectando la información que estoy siempre expuesto. Querida Rosa, ¿qué te apetece compartir con nosotros en todo este flujo que Jesús y Alejandro han ido desarrollando con tan interesantes aportaciones? A mí me gustaría hacer una parada como para recoger, ¿no? Bien. Recoger, reconsiderar, poner aquí, es decir, ¿de qué hemos hablado? Se han hablado de montones de cosas interesantísimas e importantes. Hay aquí muchísimo conocimiento y sabiduría que seguro que también las personas que están con nosotros se identifican. Entonces, solamente una mención. Precisamente el exceso de información, ¿sí? Desde mi punto de vista, ha creado como un falso sentimiento de conocimiento. No, eso ya lo sé, eso ya lo leí, eso ya lo dijo la tele, eso lo dijo no sé quién. Pero esa es la mente la que se engaña. Y bueno, hay una frase que todos conocéis, que conocimiento no equivale a sabiduría. La sabiduría es hacerlo. Entonces, lo que sí hoy día tenemos es, como nunca en la historia del mundo, de momento, ha habido tanta información que podemos seleccionar, buscar para tener la calidad de vida que queremos. Pues siendo consciente, porque para mí es la clave de todo. Si somos conscientes, podremos nos haremos buenas preguntas y esas preguntas de calado nos llevarán a una toma de conciencia para tomar acciones concretas. ¿Qué vida queremos vivir? ¿Cómo valoramos la calidad de vida en lugar del nivel de vida? ¿Cómo queremos ser de saludables? ¿Qué relaciones queremos tener? ¿Qué información de toda la que nos llega queremos seleccionar? Entonces, todo eso significa que probablemente, por lo menos yo lo recomiendo, haya que apagar las noticias. Haya que apagar tanto programa basura que hay y que lo único que hace es que la gente pues, se distrae. ¿Esto significa que los programas de entretenimiento o la información que nos entretenga hay que evitarla? No, pero sí tenemos que ser responsables de qué impresiones nos vienen de fuera, seleccionando la información, las noticias que queremos ver. Es verdad que es importante, ¿no?, estar informados, pero es que estamos sobreinformados. Entonces hay que pagar la tele, hay que fomentar la comida en familia, con la tele apagada, para hablar de sentimientos. ¿Cómo te ha ido el colegio? ¿Qué has vivido hoy? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado hoy? El marido a la mujer, o la mujer al marido, o el compañero al compañero, ¿no? Es decir, hoy hay muchos modelos de familia, pero tenemos que ser responsables de la vida que queremos vivir y eso, en cierta medida, está en nuestras manos. Eligiendo la comida, que ha dicho Alejandro, que la comida, la bebida, la información, el descanso, los nutrientes, ¿sí? Porque el programa que va de cómo incrementar la memoria, yo creo que tanta información de la que tenemos acceso a través de golpe de ratón, lo que ha venido a poner de manifiesto que conocer todos los ríos de España pues no tiene ningún sentido. Pero saber dónde encontrar la información que necesitamos
para proyectos, para nuestra empresa, para nuestros hijos, sí que es importante. Entonces quizá haya que bajar el volumen de información, pero sí fomentar el pensamiento creativo, el pensamiento divergente, el aprender haciendo, learning by doing, ¿no? Es decir, la importancia de lo que es la vivencia, unido a pues, cosas que nos gusten. Y pues saber qué es eso, que hoy día el conocimiento es importante en la medida que podemos establecer relaciones para mejorar, cambiar, innovar, sustituir, ¿sí? Pero que tanta acumulación de, de información para los niños y los chavales que quieren que los profesores que estén quietecitos en el banco, hoy día no es posible. Y claro, pero todo eso nos lleva a qué responsabilidad tenemos individualmente y colectivamente, pero yo empiezo por la persona, por la familia, para tomar decisiones y en la medida que podamos tomar esas decisiones conscientes que nos van a llevar a tener una vida más rica de experiencia, más saludable, más gratificante, con menos dependencia de la tecnología y evitando todo el exceso, usar todo esto de una manera inteligente. Es lo que me gustaría, pues bueno, traer aquí como resumen de que tenemos capacidad de acción, pero depende de nosotros. Y estos programas, en definitiva, vienen a recordarnos que somos poderosos. Sí. Nos comenta y nos pregunta la audiencia, María Wilson en concreto, es una pregunta para Alejandro de Gabriel. Entonces Alejandro pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a enfocarse? Y a la vez, pues también quiero yo también enfocarme mejor, ella misma, ¿no? Ella y su hijo. Recordaros que el hijo, habíamos comentado que había sido diagnosticado de déficit de atención. Vale, gracias por la pregunta porque es muy interesante y sobre todo, no lo he dicho y lo digo ahora, a mi hijo también le diagnosticaron cuando era pequeño de déficit de atención y tampoco lo quise medicar. Yo puedo hablar desde mi experiencia personal y no es sino mi verdad, no tiene por qué ser la de los demás, pero ya que amablemente me pregunta, yo le respondo como sé y puedo. Creo que lo más importante para todo ser humano siempre es el amor y la presencia de los seres queridos, de los llamados amores primarios. Creo que la presencia como madre o padre es fundamental para el desarrollo de un hijo. Y después hay una cosa que yo sugeriría que se puede hacer porque a mí me funciona para mi propia vida y también para la de mis hijos, y es verdad que esto es más teoría espiritual, pero me gustaría hacer un punto de inflexión aquí. Nosotros todos hemos venido con una serie de dones, que son una serie de características que nos hacen únicos a nosotros mismos. No significa ni mejor ni peor que el resto del prójimo, sino simplemente nos caracterizan. Se nos da especialmente bien hacer según qué cosas. La pregunta es, ¿qué dones tiene tu hijo? Es decir, él sabe, se conoce a sí mismo. ¿Qué le gustaría hacer realmente si no tuviera que encajar en la sociedad, si no tuviera que tener mucho dinero, si no tuviera miedo a no poder pagar el día de mañana la hipoteca o poder pagar el coche o poder pagar para comer? O sea, realmente si el dinero no fuera un problema, si todo eso que nos cuentan que es necesario para vivir no importara, ¿cuál es el anhelo del alma de un ser? De tu hijo, del mío, de mí mismo. O sea, ¿realmente en qué ocuparía mi vida si el tema material no fuera un problema? Porque quizás a través de la observación de nuestros dones, de eso que postergamos año tras año y lo convertimos en un hobby por si algún día tengo tiempo cuando haya pagado todo, por si cuando me jubile y la mermada salud que puedo tener con 65 me lo permite. O sea, realmente hemos venido a postergar eso que nos hace sentirnos realizados y felices. O quizás ese es el sentido real de la vida. Es decir, el no tener que encajar y el simplemente seguir los dictados del corazón, creo que es la base de todo. Entonces, mucho amor, mucha presencia y mucha autoobservación y aceptación sin juicio. Yo creo que esas son las claves, por lo menos yo así las vivo. Con respecto a lo que dijo Rosa, también estamos sobreinformados, pero me atrevería a decir que también estamos sobredesinformados. Hay mucha información y muchísima desinformación. Entonces, yo invitaría a las personas cuando absorbemos tantísima información en tiempo récord en todos los medios de comunicación es cómo me está haciendo sentir eso que me están contando. Si me hace sentir mal, no es para mí. No nos equivoquemos. Lo que viene del amor no produce ni dolor ni miedo. O sea, yo creo que nosotros tenemos un tamiz
tenemos un detector infalible desde nuestra propia intuición y desde esa coherencia de nuestra alma o de nuestro corazón para saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Y entonces eso nos haría sentirnos invitados, como bien decía Rosa, a apagar la tele, o poner un documental, que también es entretenimiento, o un programa de palabras y respuestas, o cualquier cosa, humor, o un programa de humor, es igual lo que sea, si me hace sentir bien. Porque de eso se trata. Quien bien nos quiere no nos va a hacer sufrir jamás. Con lo cual yo creo que simplemente es cuestión de querer ver, poner el foco en lo que realmente nos alimenta y, si queremos, porque estamos en la libertad, desechar aquello que nos hace daño. No sé si he respondido o me he ido por los cerros de Úbeda, pero más o menos. Pues parece ser que sí. Menos. Parece ser que sí, porque están Gracias. respondiendo con corazones y con gestos de ese tipo, así que sí, he respondido y sí les ha servido. Pues también eso. comenta aquí otra persona, el déficit de atención pone Realme 7 Pro, así que tengo que decir el nombre que aparece. El déficit de atención tiene que ver con la manera de ver la vida cada uno, que te parece algo distinto, cuando algo te parece aburrido, que participes o no con algo precisamente por eso, porque sea aburrido. Entonces, la persona quiere preguntar si realmente estuviéramos poniendo algo que de verdad que te guste a ti personalmente, si ese déficit de atención de repente no estaría, ¿no? Pregunta un poco la idea que comentabais todos los ponentes antes de que el modelo de enseñanza debería de incluir, como decía Rosa, estímulos sensoriales, ¿eh? A nivel emocional también, para que esa memoria se asocie también a una sensación y que ese aprendizaje venga también acompañado de algo emocional. Entonces, muy interesante lo que ha comentado. Creo que ya lo habéis respondido, pero si queréis añadir algo, Jesús. Sí, yo sobre esto quería añadir algo, que realmente no existe el déficit de atención. Es una etiqueta que se ha inventado y que mucha gente la utiliza como muletilla. Es más, hay padres que llevan a su hijo al psicólogo, el psicólogo les dice, no, su hijo no tiene déficit de atención, y se van a otro psicólogo, hasta que encuentran al psicólogo que les dice, sí, su hijo tiene déficit de atención. Bueno, ya me quedo tranquilo, mi hijo tiene déficit de atención, a ver qué hacemos ahora. Pues ahora igual hay que medicarle. Ah, bueno, pues ya me quedo más tranquilo. Ya medicando a mi hijo, ya me siento útil que hago algo por él. O sea, es mentira. No existe eso como enfermedad. No es una enfermedad. No es una patología. Es sencillamente mentira. Hay unos test que te dicen, tienes déficit de atención en función de unos test que ha hecho quién. ¿En base a qué? Y además los test sirven para todo el mundo. No se tiene en consideración la situación personal de cada niño, de cada niña. No, es absurdo. O sea, no existe el déficit de atención. Lo que existe es un problema social. Las tasas, o sea, vivimos en una sociedad muy enferma, porque cuando la principal causa de muerte de los adolescentes es el suicidio, evidentemente algo no está funcionando bien. Algo muy enfermo está en la sociedad. Y no nos queremos responsabilizar de ello porque supone un esfuerzo. O sea, es más fácil enchufar la televisión y comerte lo que te pongan que ponerte a pensar en YouTube, por ejemplo, qué documental quiero ver o qué tema me puede interesar. Es más fácil apretar un clic y comerte lo que te pongan, porque el otro supone un esfuerzo. Transformar la información en conocimiento supone un esfuerzo, y el esfuerzo es reflexión. Y no queremos en general esforzarnos, queremos que nos den, pues como decía el maestro, ¿no? Que le dice, oye, ¿por qué no deja, comiendo un alumno con un maestro, le dice, oye, ¿por qué no nos deja de hablar usted con tantas metáforas y nos dice directamente lo que nos tiene que decir? Porque luego usted genera unos problemas, unos conflictos entre los estudiantes que cada uno lo interpreta de una manera. Y le dice el maestro, estaban ya en los postres, dice, ¿quieres que te pele el melocotón? Dice, hombre, no hace falta usted que me pele el melocotón, ya me pelo yo el melocotón. No te preocupes, hijo, yo te pelo el melocotón. Total, que le está pelando el melocotón y le sigue insistiendo. Bueno, que yo le estaba diciendo a usted que por qué no deja de hablarnos con tantas metáforas que al final genera conflictos entre los estudiantes, cada uno lo interpreta de una manera y al final ya termina de pelar el melocotón y le dice, ¿quieres que te parta el melocotón? No, hombre, no hace falta que usted me parta el melocotón, ya me lo parto yo, si no me supone ninguna molestia. Yo te parto el melocotón. Y el otro seguía con su run run de que dejara de hablarles en metáforas. Y ya finalmente le dice el maestro, mira, ¿quieres que te mastique el melocotón? Dice, no, hasta ahí podíamos llegar, ya me lo mastico yo. Dice, pues eso, seguiremos hablando con metáforas. Es decir, el tema de la información tiene que suponer un esfuerzo por parte del que recibe esa información en ver cómo la interpreta, cómo la reflexiona, cómo es crítico con esa información, pero eso supone de un esfuerzo.
Y no sé si es que estamos cansados, no nos queremos esforzar, queremos que nos lo den todo masticado hasta el propio melocotón, pero en el fondo no son etiquetas. Déficit de atención, no hay déficit de atención. Simplemente que a esa persona no le interesa lo que le están contando. Que yo en su lugar me pasaría lo mismo. Es decir, pero vamos a ver, es que a cualquier padre que le sienten en el pupitre donde se sienta su hijo, no aguanta. O sea, no aguanta. Yo he estado dando talleres en el Instituto de Inteligencia Emocional y se lo digo a ellos, digo, si es que os merecéis, vamos. Es más, todo lo que sea sacar más de un 5 es perder el tiempo. Si lo que os piden es que aprobéis, pues saca un 5 y pasa de curso. Pero ¿cómo que encima te flagelas porque has sacado un 9? Que hay niños que se flagelan porque no han sacado un 10. Pero vamos a ver, ¿estamos tontos o qué pasa? Hablando de la educación y de los modelos educativos, pregunta si podéis mencionar algún modelo de pedagogía, algún modelo educativo que consideréis vosotros que sea ideal de acuerdo a vuestra experiencia y a vuestro saber. Rosa, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, he puesto la pedagogía Waldorf, que es muy experiencial, y también Montessori, el método Montessori. Pero bueno, los colegios actuales que no tengan ese modelo específicamente, pero que incorporen lo que son el desarrollo de las inteligencias múltiples y las prácticas de vivenciales, ¿no? Para impulsar el desarrollo del talento y también la inteligencia emocional, por supuesto, pues ya es un gran avance. Y es el modelo que hoy día pues está siguiendo países como Islandia, o sea, Islandia no, Finlandia. ¿Pero por qué? Porque Finlandia, desde hace ya muchos años, quien quiera seguir el tema en Internet, le prestó la máxima atención y, por supuesto, presupuestos y, por supuesto, leyes para dotar a los colegios y a los profesores de lo mejor de lo mejor. Entonces, hoy día, pues es un modelo educativo el de Finlandia que es el de los más avanzados y es experiencia. Son los profesionales mejor pagados. Claro, pero también valorado, pero es que Sí, si sí, claro. nosotros nos hacemos un poquito de examen de conciencia, pues vimos que históricamente el maestro aquí en España pues ha estado mal pagado, ¿no? Luego sí, ya, pues bueno, al incorporarse como persona funcionaria, ya elevó su estatus, pero luego con los problemas educativos de falta de, ¿cómo diría?, de los conflictos con la juventud, el desprestigio que los propios padres, y no quiero generalizar, ¿no?, pero la falta de apoyo que los propios padres no les han dado a los profesores, quitándoles autoridad y tal, pues ha fomentado muchos conflictos en los colegios, ¿sí? Que, bueno, pues también aquí mucho profesorado a esos niveles, ¿no? Trabajando con adolescentes, han quedado muy desmotivados. Entonces hay mucho que mejorar en España. Dar las gracias a través del chat a las personas que están en directo ahora. ¿Queréis concluir con una pequeña aportación cada uno de vosotros? ¿Os apetece? Una pequeña aportación de todo esto que hemos compartido juntos, ¿no? Una pequeña frase que se destile ahí de vuestra memoria acerca de vuestro saber. Alejandro. Me encantaría comentar... Y comentar lo que queráis, vamos, si queréis añadir algo, todavía hay tiempo. Que la mejor escuela es la familia, que los valores no debiéramos perderlos jamás, que un padre y una madre que practican la vulnerabilidad y admiten un error y son capaces desde la valentía y la vulnerabilidad de decir a su hijo, lo siento, papá se equivocó, estaba estresado, te quiero con todo mi corazón, siempre podrás contar conmigo, siempre que te haga falta. Practicar el perdón bien entendido, la gratitud, la aceptación. Todo eso son valores que realmente son la escuela de la vida, porque más allá de lo que podamos aprender, nos sirva mucho o poco nada, porque el 80, el 90% de lo que yo estudié en la carrera lo olvidé sin remedio, lo que se me quedan son esos gestos de cariño, esa sonrisa, esas frases que me penetraron y se me quedaron grabadas por parte de los profesores que realmente disfrutaban de su profesión
Y sobre todo hay una cosa que me gustaría también decir, y es que estamos llevando a la contraria a lo que es realmente la historia de la humanidad y lo que es la sabiduría ancestral. Y es que nunca antes se tuvo tan poco en cuenta a los ancianos y la sabiduría que los ancianos suponen. En esta sociedad se está apartando a los ancianos de los niños, se les está relegando a un quinto lugar. Creo que haría mucho y bien que los niños pudieran crecer también con la influencia y el entorno de lo que es el poder hablar con un abuelo, porque este que os habla añora y echa mucho en falta a mis abuelos y, vamos, daría lo que estuviera en mi mano para poder volver atrás y poder disfrutar de más charlas con ellos. Esto es lo que tenía que aportar ahora. Y gracias a todos porque me ha encantado el programa de hoy, de verdad. Sí, Jesús. yo querría decir que la memoria intelectual, porque hay muchos tipos de memoria, la memoria intelectual está sobrevalorada. El sistema educativo se basa en una memoria intelectual que está sobrevalorada porque la inteligencia artificial ya nos ha adelantado por la derecha. Es decir, tenemos que buscar otros valores en los que otras actitudes, otros dones, como decía antes Alejandro, descubrir los dones que realmente aporten valor a esta sociedad. Y todos los tenemos. Todos tenemos un don oculto, otros a lo mejor no tan oculto, pero todos tenemos algo que aportar a esta sociedad. Y desde luego la memoria intelectual ya no es un tema de la parte frontal del cerebro, de la lógica, de la razón. Eso ya lo hacen las máquinas mejor que nosotros. Estamos en otra onda ya. Estamos en un campo más de amor al prójimo, de compasión, en definitiva de vibraciones. Son vibraciones que vibran en una vibración alta y otros campos vibracionales que vibran en una vibración baja. Antes Alejandro decía, las cosas que me hacen sentir bien son buenas. Es tan sencillo como eso, porque tienen una alta vibración. Y las cosas que me hacen sentir mal no son buenas, es que bajan la vibración. Por lo tanto, yo como colofón decir que la memoria está sobrevalorada, que el pensar nos aleja del sentir, que como decía Confucio, ¿no? Lo vi y lo creí, me lo explicaron y lo entendí, pero lo hice y lo aprendí. Es decir, como ha estado insistiendo Rosa tanto, y tiene toda la razón del mundo, se aprende haciendo, se aprende tocando, se aprende oliendo, todo lo que te entra por los 5 sentidos. La memoria, al final, nuestro archivo de la memoria son imágenes, son como diapositivas. Cualquier palabra que digamos la asociamos a una imagen. Y si nuestro cerebro no es capaz de asociarlo a una imagen, sencillamente no lo va a recordar. Somos un campo de imágenes. Por eso nos entran también los mensajes con las imágenes, porque nuestro cerebro lo que procesa son imágenes visuales. Y vamos, que vamos por el buen camino, porque siempre vamos evolucionando. Cuanto más conscientes seamos de que nos equivocamos, pues antes empezaremos a poder rectificar. Nos comenta aquí Ovidio, a través del chat, que si podemos compartir algún método, alguna técnica que nos ayude a fortalecer la memoria. Rosa, ¿te apetece? Es que de alguna manera fortalece la memoria cuando nosotros nos focalizamos en algo que nos apasione. Entonces yo invito a las personas, a las familias, a ser conscientes para vivir en lo posible con algo que nos apasione, que nos haga disfrutar. Y tiene que ver, como ha dicho Alejandro y el compañero Jesús, con el desarrollo de los propios talentos. Y eso es algo que se fomenta desde la familia, ¿sí? Desde la familia. Entonces, si en la familia hay amor, hay normas, porque de alguna manera también crecemos con limitaciones, con el manejo de la frustración, pero se impulsa en la familia el amor por aprender, la experiencia como lo que nos va a impactar a lo largo de nuestra vida. No nos vamos a llevar ni las carreras que hemos hecho, ni los títulos que tenemos colgados en la pared, ni las conferencias que hayamos dado, sino todo aquello que nos haya de alguna manera hecho evolucionar, impulsar, hacer crecer, inspirar, aportar valor a los demás, tener una vida con sentido. Y todo es algo que se nutre del amor y la pasión por estar vivos. Pero para esto que estoy diciendo y que invito a todos, hay que estar despiertos, sí.
Gracias. Jesús, ¿te quedó algo por ahí en el tintero que quieras decir? Hay tanto. En el fondo, somos una vibración. Esa vibración la genera nuestra conciencia. Esa conciencia que genera esa vibración, al entrar en este espacio-tiempo, crea estos cuerpos. Y simplemente, como antes he hablado así un poco de soslayo del tema de los miedos, el miedo es la herramienta de control por excelencia. Si tenemos miedo a no tener libertad económica, libertad financiera para poder comprar lo que creo que quiero, que luego cuando lo tengo me doy cuenta de que no lo quería, simplemente era un deseo ficticio. Cuando empiezo a relegar de todos esos miedos que son producto de un imaginario colectivo, ni tan siquiera de mi propia mente, sino de un imaginario colectivo, al final el miedo más ancestral es el miedo a la muerte. Si fuésemos conscientes de que somos eternos, de que nuestra conciencia como código de información es eterna y de que no nos morimos, seguramente que esto sería otro parque de atracciones completamente distinto. Solamente abrir los ojos y ver lo que nos rodea es pura magia. O sea, es pura magia. Yo creo que si fuésemos conscientes de lo que tenemos a nuestro alcance, de lo que se nos ha brindado como oportunidad de disfrute, tendríamos que estar agradecidos siempre que nos levantamos por la mañana y cuando vamos a la cama. O sea, esto es un puro gozo. O sea, lo que es. Nuestro margen de maniobra está en la interpretación que hacemos de lo que es. Esa interpretación, ese es nuestro libre albedrío. ¿Cómo lo interpretamos? Las mismas experiencias se experimentan de múltiples formas. ¿Tienes algo que ver con la memoria? Pues igual sí. Igual se podía hablar hasta de la biodescodificación. Igual se podía hablar de la memoria ancestral. Se podía hablar de la memoria emocional que se hereda. Pero todo eso nos configura en algo muy básico, que nuestro cerebro reptiliano, que empezó diciendo Rosa cuando empezó a hablar de lo básico, que el instinto de supervivencia es lo que el cerebro reptiliano va a intentar conseguir, es decir, que no nos muramos. Si el cerebro reptiliano supiese que no nos morimos, esto sería otra cosa. Cambiaría totalmente el escenario de la vida, ¿no? Y la Sí, yo creo que gozaríamos más de todo esto, ¿no? Diciendo, pues venga, si es que hagas lo que hagas, te va a dar lo mismo, si no te vas a morir. Bueno, Alejandro, Pues... con lo a gusto que estamos y llega sí, la hora verdad, de qué pena que se despedirnos, tenga ¿no? que acabar esto, pero bueno, nada, animar a todo el que se lo quiera permitir a vivir en tiempo presente, que es donde realmente habita el sentimiento y el disfrute, y el gozo y la alegría y la paz y el amor. Y es el tiempo en el que la mente no puede hacer nada por evitar que vivamos nuestra vida sin ir con el piloto automático, sin pasar por ella. Y eso tiene que ver también con la memoria, porque lo que se vive desde la conciencia del ser y estar en tiempo presente, eso es la vida y eso se retiene. Os animaría a hacer ese ejercicio siempre cuando vayáis por la calle, absortos por vuestros pensamientos, preocupaciones, lo que vamos a hacer, que voy a comprar cuando llegue al supermercado, simplemente parar y respirar. Esa es una herramienta, un vehículo poderosísimo para volver al aquí y ahora, lo que otros llamaron, como la queridísima Susan Powell, la respiración consciente. Simplemente respirar, tomar control de eso que tenemos de un modo, digamos, gratuito y automatizado desde que tomamos el primer aliento cuando nos desconectaron el cordón umbilical de nuestra madre. Respirar y tomar conciencia. Porque cuando vayáis a la cama por la noche y empecéis a recordar o intentéis recordar lo que habéis hecho, recordaréis estos momentos de presencia plena. Vivir en presente, solo eso. Es lo que os deseo a todos. Pues muchas gracias. Gracias a cada uno de vosotros por tan interesantes aportaciones. Y gracias también a Antonio, que ha estado ahí a tope con la sala de máquinas, como yo digo. Mañana tenemos programa, como siempre. Los miércoles estamos dedicándonos a hacer un trabajo de fortalecimientos energéticos, como sabéis, conmigo. Y estamos haciendo también una mención sobre la lectura del aura y sobre cómo leer la energía. Precisamente tiene mucho que ver con lo que os he mencionado aquí, con ese acceder a la información y con esa mención a la telepatía que ha hecho Jesús. Sois bienvenidos todos al programa
y, por supuesto, agradeceros a cada uno de vosotros por vuestras aportaciones, por vuestro tiempo, por vuestra dedicación y, sobre todo, por vuestro amor y por la conciencia que habéis puesto en la exposición. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por Muchas darnos gracias. la oportunidad. Antonio, porque tengo silenciados los micros y, claro, tengo que darle a activar. Ahora, Antonio, sí. Vale, muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Jesús. Gracias, Rosa. Maravilloso espacio, Michael, como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Como diría Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Un abrazo.